Amigos cibernautas, gracias por su presencia. Este es un programa más de Libraria, la sección Libraria dentro del programa La Costa TV. Pues vamos a darle continuidad al programa anterior en el que estábamos dando un repaso muy breve sobre la acción de los presidentes del siglo XX. Bueno, pues nos quedamos con el gobierno de Luis Echeverría, que pues una de las cosas más sobresalientes de gravedad fue que atentó contra la prensa cuando mandó sabotear una junta en el periódico Excelsior y cambió a la mesa directiva y demás. Salió ahí Schroeder y sus amigos a formar la revista Proceso. Bueno, después de Luis Echeverría llega José López Portillo y con él el pique hacia abajo en la economía que traía Luis Echeverría, pues se acentúa todavía la situación, se agrava la situación económica. Tiene un sexenio bastante lleno de corrupción. Aparece un grupo policíaco de la DIP, Dirección de Investigación y quién sabe qué, que por cierto era un grupo anticonstitucional, y al frente estaba un personaje nefasto, aquel famoso Negro Durazo, que fue compañero de él, parece ser que escolar, y bueno, le dio muchas canonjías, tuvo mucha libertad al estar haciendo sus labores policíacas. Él venía de la Procuraduría General de la República, había sido agente judicial y convino con mucha de la delincuencia y esta se disparó. Bueno, era un hombre muy prepotente, hizo su casa ya en Zihuatanejo, en Iztapa, Zihuatanejo, un Partenón. Luego hizo otra casa aquí en el Ajusco, una casa que tenía caballerizas, sala de cine, un estacionamiento enorme, tenía un salón de fiestas. Bueno, ahí los hijos se daban la gran vida. Finalmente este hombre, todos lo sabemos, acabó en la cárcel cuando finalizó el mandato de José López Portillo. Con López Portillo la inflación sigue galopante. Cada día se dice que hay que apretarnos más el cinturón, más de lo que ya no lo estamos apretando. Y sale mucho capital que estaba invertido en México, se va al extranjero. Y al final de su mandato, en el último informe presidencial, López Portillo nos informa que México había sido saqueado. La inflación estaba muy alta y con lágrimas en los ojos en el último informe presidencial dijo que defendería al peso como perro. Él tenía una casa allá delante de Chapultepec, se llamaba Colinas de quién sabe qué, no me recuerdo. Bueno, pues entonces a esa casa el pueblo le puso la Colina del Perro. Así termina su mandato de López Portillo. A la banca la nacionaliza, es decir, le quita la banca a los banqueros, quita al gobernador de Banco de México, Miguel Mancera Guayo, y mete al señor Tello Macías. Tello Macías llega, todo el mundo sabíamos que era un hombre de izquierda, llega los últimos 3 meses a gobernar el Banco de México. En el siguiente periodo presidencial aparece el señor Miguel de la Madrid, un tecnócrata, o más bien, mejor dicho, el primer tecnócrata que agarra al gobierno federal. ¿Cómo agarra al gobierno federal? ¿Por qué tecnócrata? Bueno, porque él realiza sus estudios en las universidades extranjeras, se rodea de un grupo de jóvenes que también tienen preparación en el extranjero, entre ellos Carlos Salinas de Gortari, quien otro, bueno, es un equipo completo de ellos. Manuel Camacho Telles, que se va de regente a la ciudad más tarde sería regente de la Ciudad de México. En fin, ahí también aparece Cedillo Ponce de León,
también parte del equipo de Miguel de la Madrid, es el señor que después asesinaron y del que vamos a hablar un poco más tarde, Luis Donaldo Colosio. En el gobierno de Miguel de la Madrid se da la inflación más alta que jamás haya habido en México. La inflación llegó a 159%. Fue una inflación donde el peso se fue a la baja absolutamente. Los que vivimos esa época nos recordamos que iba uno al mercado y compraba 1 kilo de jitomate y el kilo de jitomate valía 2 o 3 mil pesos, la cebolla valía 4,000, es decir, todo lo hablábamos en miles de pesos. Por ejemplo, quienes ganaban el equivalente a 1,000 pesos, en esa época ganábamos 1,000,000 de pesos, estaba la inflación terrible en comparación del peso con el dólar, también estaba a la baja totalmente. Sin embargo, pues no fue mucho lo que hizo Miguel de la Madrid para remediar esta situación, toda vez que uno de sus secretarios era quien diseñaba su política, un alumno de él, muy sobresaliente, y bueno, pues termina el gobierno de Miguel de la Madrid y sube a la silla presidencial Carlos Salinas de Gortari, el hombre de sus preferencias. Lo tenía Miguel de la Madrid en la Secretaría de Programación y Presupuesto y Programación, y de ahí manejaba toda la estrategia política que implantó Miguel de la Madrid en su momento. Viene pues Carlos Salinas de Gortari. Desde el principio su candidatura, más bien para llegar al poder, sufre mucho porque la oposición al parecer le gana las elecciones, pero en un golpe astuto de Manuel Bartlett, que entonces se encontraba en la Secretaría de Gobernación, se da cuenta de la situación, que estaba en contra de su jefe, Carlos Salinas de Gortari, y bueno, en el recuento de votos, para el sistema de recuento de votos, dice que se cayó el sistema, pasan algunas horas, reactivan el sistema donde iban a salir los resultados de las elecciones, pero cuando se reactiva el sistema, pues resulta que ya va muy arriba Carlos Salinas de Gortari. Así inicia su gobierno. Él hace algunos pactos, se dice que hace unos pactos con el PAN para que estos le apoyen, y efectivamente tiene pláticas, por ejemplo, con la cúpula panista, y al parecer convienen que debe haber el final del gobierno priista para dar paso a la oposición, y se conviene de ahí. Y bueno, Carlos Salinas de Gortari, como sabemos, nos dice que vamos a pasar ya a pertenecer al primer mundo. Negocia con los exbanqueros que habían sido despojados de sus bancos y les ofrece a cambio las casas de bolsa. Con eso se fue en gran ganancia los banqueros, con gran ganancia, porque miren ustedes, la banca maneja, en ese tiempo manejaba personal entre los 4, 5 mil y 6 mil empleados, y sus montos de capital no eran tan elevados. En cambio, cuando negocia Carlos Salinas de Gortari y les entrega a los banqueros las casas de bolsa, que trabajan con muy poca gente, pero que manejan un alto índice de capital, bueno, pues se fueron contentísimos estos hombres dueños del capital mexicano. Después nos dice que ingresamos, repito, al primer mundo, porque vamos a hacer un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y con Canadá. Desgraciadamente, el tiempo nos enseñó que este tratado de libre comercio iba más enfocado a darles canonjías a los norteamericanos y menos ventajas al mercado mexicano. Sin embargo, no se puede decir que fue malo, le abrió las puertas en muchos productos al mercado mexicano, y termina
Carlos Salinas de Gortari con un levantamiento armado en Chiapas y corre a su secretario de Gobernación, un tal Chirino, que lo corre porque nunca supo de ese levantamiento en armas en Chiapas. Lo va a secundar Luis Donaldo Colosio, pero este hombre, cuando anda haciendo campaña, parece ser que le disgusta a Carlos Salinas de Gortari el tono en que estaba expresándose, y es asesinado durante su campaña en Lomas Taurinas, allá en Tijuana. Emergente, tiene que salir un nuevo candidato. Carlos Salinas de Gortari está entre Manuel Camacho Telles, que fue su compañero junto con Ernesto Zedillo Ponce de León. Los tres se conocieron en la Secretaría de la Presidencia, los tres economistas. Los tres estaban dentro de la cartera de Carlos Salinas de Gortari. Se inclina, a disgusto de Manuel Camacho, se inclina nada menos que por Ernesto Zedillo Ponce de León, quien lo secundará. Ernesto Ponce de León empieza con el pie derecho su administración, porque precisamente en diciembre se viene un caos financiero y Carlos Salinas de Gortari lo acusa directamente a él, y le nombran, y se nombra históricamente el error de diciembre. Esto en el 94 se viene una crisis terrible donde la banca se queda con muchísimas propiedades de clientes que ya no pueden pagar el préstamo hipotecario que realizaron, y entonces empieza a recoger casas. Pero un banco lo que necesita son recursos financieros, no y bienes inmuebles. Pero también sucedió con la gente que pidió créditos para sus automóviles, pues no pudieron pagarlos porque incluso llegaron a hacerse convenios en dólares, ya no en pesos. El caso es de que la banca, por esa crisis, se queda con inmuebles y muchos coches que luego a la postre tendría que estar rematando. El gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León es un tanto gris, igual que Carlos Salinas de Gortari. Desmontan una serie de empresas que pertenecían al gobierno federal y las venden a particulares. Una de ellas, que fue notorio y que hizo multimillonario a Carlos Slim, fue Teléfonos de México, una de las muchas empresas que le quitaron al gobierno federal y las pusieron en venta. Carlos Salinas de Gortari, igual que Ernesto Zedillo Ponce de León, querían tener un estado muy delgadito donde la burocracia no entrara a las grandes empresas. Otra de las empresas que desamortiza el gobierno federal Ernesto Zedillo Ponce de León es nada menos que Ferrocarriles Nacionales de México, y lo concede a una empresa norteamericana, y a la fecha sigue siendo de una concesión de norteamericanos. En ese tenor se viene el año 2000, se candidatea el panista Vicente Fox. Vicente Fox viene como un ranchero, muy hablador, ignorante, con una retórica bastante pueblerina. Dice él que el conflicto que tienen en Chiapas, él se compromete a arreglarlo en 15 minutos. Mentira, nunca arregla nada, los problemas continúan hasta la fecha. Lo curioso del gobierno de Fox, o el inicio del gobierno de Fox, fue que a las 10 de la noche sale a decir el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León: reconozco la victoria que obtiene el señor Vicente Fox del Partido Acción Nacional, y desde ese momento pues prácticamente le cede
los arreos de la presidencia a este hombre que ha sido uno de los más habladores y más ignorantes que ha tenido o que ha padecido México. Un hombre absolutamente ignorante, no leído, y tiene una semejanza, algo de semejanza con el actual presidente en materia de preparación académica. Bueno, pues amigos, nos quedamos con el inicio del gobierno de Vicente Fox. En el siguiente programa terminaremos con Fox, con Felipe Calderón, y hablaremos un poco de qué es lo que ha hecho Enrique Peña Nieto, que a todas luces se ve que atrás de él está nada menos que Carlos Salinas de Gortari. Hasta la próxima y gracias por su atención. ¿Listo, Calixto?